Bueno. Vamos entonces, Alejandro, a entrar en tema. Claro que sí. El Tribunal Supremo se compone, pues como todo el mundo sabe, o quizás no todo el mundo sabe, de 9 jueces. Hay 3 jueces que son los, vamos a decir, los protagonistas de esta decisión de ayer. El juez Breyer, que escribe la opinión mayoritaria. El juez Thomas y la jueza Sotomayor, que escriben opiniones concurrentes. Para los que no son abogados, una concurrente es una opinión que está de acuerdo con la determinación que hace el tribunal en su mayoría, pero expresa ya sea otros fundamentos o otros puntos de vista que no se recogen en la opinión mayoritaria. La opinión mayoritaria es importante, como el tema hoy es el ELA ante el Tribunal Supremo. Se debe decir de entrada que la opinión del tribunal empieza diciendo que en el 16 el Congreso aprobó la ley promesa, la ley creó una junta y proveyó de que el presidente podía nombrar los 7 miembros sin la necesidad de confirmación del Senado. Y dice el juez Breyer, la pregunta ante nosotros es si este método de nombramiento viola el requisito de confirmación del Senado que aparece en la Constitución. Hay que detenerse ahí. O sea, la pregunta que está ante el Supremo, la única pregunta que estaba ante el Supremo, era si la manera que dispone la ley promesa para el nombramiento de estos miembros de la Junta violaba la cláusula de nombramiento de la Constitución. Y añade el Tribunal Supremo, al final de su decisión, no tenemos y por lo tanto no entramos a decidir cuestiones o preguntas referentes a la aplicación de la Ley de Relaciones Federales y la Ley 600. La Ley 600 es la que inicia el proceso de creación del ELA. Ninguna de las partes ha argumentado que esas leyes tengan una relación significativa con la contestación sobre la cláusula de nombramiento que está ahora ante nuestra consideración. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que marcar, ¿verdad, gobernador? El tribunal no entró en pleno a discutir el tema del Estado Libre Asociado. Y estoy seguro, José, que muchas de las personas que nos están viendo son abogados, pero muchos otros no. Y eso es bien importante. Cuando el tribunal establece y lo dice así, la pregunta que está ante nosotros es esta. Es porque el tribunal va a crear lo que sostiene la respuesta en base a esa pregunta. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, contrario a otros foros de discusión en Puerto Rico, no está todo el tiempo pensando en el estatus. Y cuando tiene un caso, una controversia ante sí, busca atender ese caso y esa controversia. No trata de atender o de adjudicarle una solución en el estatus o un problema en el estatus a cada pregunta que se le hace. El Tribunal Supremo se le ha dicho, esta es la pregunta que usted tiene que responder, y el tribunal dice, siendo esa la pregunta que voy a responder, no tengo que entrar en este otro tema que ninguna de las partes ha planteado. Fíjate que lo que dice el juez Breyer, hablando por la corte entera, es un tema que ninguna de las partes ante el tribunal nos trajo. Por lo tanto, no tenemos que entrar en ella y ninguna de las partes la planteó. Y quiero aquí hacer una aclaración. El hecho de que las partes la planteen no quiere decir que el tribunal lo tiene que atender. Claro. Muchas veces sucede que las partes hacen planteamientos y el tribunal dice, en cuanto a ese tema no tenemos que entrar para resolver la controversia. En este caso es doble.
El tribunal dice, esa no es la pregunta y ninguna de las partes lo planteó. Bueno, y quiero enseñarle para que vean hasta cuán cierto es lo que está planteando el tribunal en el alegato de la UTIER, que es una de las dos partes principales que estaban impugnando el nombramiento de estos miembros. Dice, el foco de este caso no es la relación entre el gobierno nacional y el gobierno territorial. Es si la mayoría de la autoridad de que la Junta, de los miembros de la Junta, tienen con respecto a Promesa, y si eso lo hace oficiales de los Estados Unidos para propósito de la cláusula de nombramiento. O sea, la propia UTIER le dijo al tribunal, en este caso no envuelve la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Entonces, el alegato de amigos de la Corte de los exgobernadores, que incluye al gobernador García Padilla, que es un amigo de la Corte, por lo tanto, menos va a traer cosas que no están ante la Corte, reconoce que eso no estaba frente a la Corte, pero le advierte, dice el alegato, Promesa produce una junta nombrada federalmente que toma control sobre materias que el pueblo de Puerto Rico le da a través de su constitución, le delega a través de su constitución a oficiales electos. Esto trae dos asuntos del federalismo americano, hace que choquen dos principios del federalismo americano, la reglamentación de quiebra y la soberanía tipo estatal que este tribunal le ha reconocido a Puerto Rico, que Puerto Rico adquirió en el 1952. Si la manera en que el ejercicio de esa autoridad bajo el artículo 4 interfiere con la soberanía de Puerto Rico es constitucional o no, viola el pacto o no, no es una pregunta que está ante este tribunal. Así que así fue. O sea, todas las partes, incluyendo los amigos de la Corte, de hecho, no creo que hubo ninguno que le planteara al tribunal el tema por donde se metió la juez Sotomayor, que es a donde tenemos que llegar. Bueno, dijimos que aquí hubo dos, bueno, entonces concluye el tribunal porque ya hay preguntas. La gente que está por Zoom puede hacer preguntas y ya hay una pregunta sobre este punto y lo podemos tocar someramente porque queremos pasar a Lela. El tribunal entonces concluye que por las razones dadas, el Appointment Clause sí aplica a los nombramientos que haga Estados Unidos con respecto a Puerto Rico, pero en función a lo que esta gente hacen, no le aplica a los de la Junta de Supervisión Fiscal, porque concluye que lo único que están haciendo son gestiones locales. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso es lo que dice. Pero entonces dice, dada esta conclusión, no tenemos que considerar la petición que hacen algunas partes para que revoquemos los muy criticados casos insulares y su progenia. Esos casos no tocan este asunto y cualquiera que sea su validez hoy día, no vamos a extenderla para estos casos. Es por ello que se dice no tocaron los casos insulares y de hecho se anticipaba que no iban a tocar los casos insulares. Una cosa muy importante, José, que dice es que los muy criticados casos insulares no los vamos a tocar. Y número dos, dice, cualquiera que sea su validez al día de hoy, o sea, que el juez Breyer ya en la opinión suscrita por toda la corte dice que son casos muy criticados y que la validez que puedan tener no se va a considerar en este caso. O sea, que ya deja ver por dónde va el pensamiento de la corte en cuanto a la validez actual de los casos insulares. Bueno, mi lectura es que el tribunal, en mi opinión, es que el Tribunal Supremo no lo revoca porque revocarlos requiere analizar profundamente todas las ramificaciones que esa revocación tendría. Y
o sea, revocar los casos insulares es obligar a que aplique la cláusula de uniformidad sobre Puerto Rico. Esa es una ramificación importante. Sobre Puerto Rico, sobre las Islas Vírgenes, sobre Guam, sobre las Marianas, sobre... Y nadie quiere que lo revoquen por esa razón. Los planteamientos de revocación es por otros aspectos de los casos insulares, y lo que me parece que está haciendo el Tribunal Supremo es encapsulándolos. Está diciendo, miren, nosotros no vamos a expandir la doctrina de los casos insulares, y los casos insulares, su vigencia ha ido disipándose con el tiempo, así es que, ¿sabes? No hay por qué plantear esto de los casos insulares. Bueno, vamos a las concurrentes. Aquí hay, como dijimos, dos opiniones concurrentes, y son dos opiniones que están encontradas. Y vamos a analizar si estas son las fuerzas que van a batallar con respecto al tema de Puerto Rico dentro de ese tribunal en los años siguientes. Está el juez Thomas, escribe una concurrente donde él básicamente dice, mire, aquí no se compliquen la vida. Ustedes han buscado unas razones muy rebuscadas, cuando esto es tan simple. La cláusula territorial le da al Congreso poderes absolutos, y el Congreso puede hacer lo que quiera. Y ya está. Eso es lo que resuelve la cuestión, dice el juez Thomas. No tienen que ir a confirmación del Senado, porque lo único que aplica aquí es la cláusula territorial, y se acabó. Ese era el argumento del gobierno de los Estados Unidos, y era el argumento principal de la Junta de Supervisión Fiscal. No fue el argumento que acogió la Corte, que eso es importante mantenerlo en mente. O sea, esto es Thomas diciendo en una concurrente, yo estoy de acuerdo con el resultado, pero para mí al resultado se llega por esta razón. La juez Sotomayor dice, y lo vamos a ver más adelante en más detalle, que como nadie planteó el tema de la ley 600, si uno solo se circunscribe al documento de la Constitución, ella está de acuerdo con el resultado. Pero le dice, y esto va directo en conflicto con el juez Thomas. Ella dice, cuando los framers decidieron... la Constitución. Sí, de la Constitución. Decidieron construir esta nación sobre una base republicana de gobierno. Entendieron que el pueblo americano debía tener la autoridad para escoger a sus propios oficiales gubernamentales. En el corazón del pacto de los años 50 entre el gobierno federal y Puerto Rico era que la Constitución de Puerto Rico debía proveer para un gobierno de forma republicana. Por lo tanto, cualquier autoridad que el gobierno federal ejerció para escoger los oficiales territoriales de Puerto Rico antes de que el Congreso reconociera la forma republicana de gobierno de Puerto Rico, la autoridad para escoger la autoridad para escoger los propios oficiales del gobierno de Puerto Rico, ahora parece que le corresponde, belong, quizás puede buscar una traducción más fuerte, que le pertenece. Le pertenecen. Que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Quizás la pelea está casada. Tienes por un lado al juez Thomas diciendo, no, ahí no hay nada. Y por el otro lado, la juez Sotomayor diciendo, este poder ahora le pertenece al gobierno de Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico. Y en cuanto al tema de la naturaleza del pacto, también está en la mayoritaria. O sea que un poco da el traste con algunos de los que discuten el tema del estatus de Puerto Rico tan cotidiana como tan superficialmente, porque tanto la opinión mayoritaria suscrita por Thomas como la de Sotomayor hablan del pacto de Puerto Rico y los Estados Unidos.
Eso no es un invento de los populares, ni era algo que Hernández Colón le gustaba repetir. Eso lo vemos, está en la decisión de la Corte Suprema más reciente, tan reciente como ayer. Tan reciente como ayer. Entonces, pero vamos a mirar en mucho detalle todo lo que dice la juez Sotomayor. Es una opinión concurrente, no es la opinión... La clase de derecho. Bueno, pero no es la opinión de la Corte. Es una opinión del juez. Es la opinión de la profesora en este caso. Pero vamos a hacer una distinción entre lo que dice Thomas y lo que dice Sotomayor, porque Thomas dice, este caso debió resolverse bajo estos fundamentos. Ahí el tribunal no le hace caso, o sea, no sigue el planteamiento de Thomas, que vuelvo y digo, fue el que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Ellos se van por otra vía. La juez Sotomayor dice, yo estoy de acuerdo con la conclusión a la que han llegado porque nadie, bueno, vamos a verlo en las propias palabras de ella, o sea, nadie planteó esto desde la perspectiva de Lela, ¿verdad? Dice la juez. Uno pensaría que el gobierno propio de los puertorriqueños, que resultó del Mutual Enterprise, o sea, de la gestión común entre Estados Unidos y Puerto Rico, afectaría si los oficiales instalados allí por el gobierno federal son propiamente oficiales de Puerto Rico en vez de oficiales de los Estados Unidos sujetos a la Appointment Clause. Pero las partes no discutieron ese tema tan importante y las preguntas que eso levanta. Por lo tanto, yo no las decido aquí y en vez concurro con la opinión de la Corte. Sin embargo, escribo para explicar por qué estos temas no explorados pudiesen poner en duda la conclusión del tribunal de que los miembros de la Junta son oficiales territoriales no sujetos a la cláusula de nombramiento. Bueno, ¿y a dónde es que ella va? Vamos a cogerlo uno por uno. El ELA no fue un acto simbólico. Dice ella, the developments of the early 50s were not merely symbolic. This court has recognized that the paradigm shift in relations between Puerto Rico and the federal government carried legal consequences. Voy a coger uno más antes de entrar a discutir. El ELA es un pacto on the terms of the compact, porque aquí hacen elucubraciones de, bueno, es que dicen the nature of a compact y no dice compact, como si eso hiciera una diferencia. Ella dice, no, under the terms of the compact, Public Law 600 itself was submitted to the people who voted to approve the law through a popular referendum. Ya la juez Sotomayor, digo, ellos lo han dicho antes, ellos se han referido a Lela como un compact, pero aquí la juez Sotomayor está abundando sobre la naturaleza de pacto y las ramificaciones que eso tiene. Recordemos que en Sánchez Valle ellos hablan de que esto fue un transformative moment. Claro. Ella habla de que es un paradigm shift, que es algo que en Puerto Rico pues los detractores no le quieren dar ninguna importancia, pero ahí está por una juez del Tribunal Supremo. Y es cuando el tema se discute con seriedad sin estar afectado por la cortapisa, los cortapisas, las limitaciones que impone la discusión político-partidista. Cuando el político, a favor o en contra, cuando el comentarista radial o el columnista del periódico atiende el tema del estatus, lo hace, por supuesto, mirándolo detrás de un cristal particular, que son sus propias ideologías. Aquí vemos a los jueces de la Corte Suprema viéndolo desde la perspectiva histórica y jurídica. Y entonces a mí me gusta atenderlo porque vemos cuando una persona no lo está discutiendo
desde la tribuna política, ya sea del partido o ya sea de la columna o del debate radial. Entonces son todas tribunas políticas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues vemos la opinión del juez Breyer, The Nature of the Compact, que el juez Breyer es quien ha dicho en otras decisiones que cuán profundo fue el cambio de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos en 1952. A esa corriente de pensamiento jurídico se han unido ya muchas personas, académicos, etcétera, y ahora la juez Sotomayor lo reafirma, de acuerdo a como lo había dicho también en Sánchez Valle y en otros casos. Es decir, esto no fue un acto simbólico, esto trajo consecuencias serias jurídicas y es un pacto entre los dos países. Bueno, y entonces dice lo siguiente, que es otro de los grandes planteamientos que ha hecho el estadolibrismo siempre, y ella lo plantea de la siguiente manera, que es el tema de la irrevocabilidad sin mutuo consentimiento, que esto ha sido uno de los temas más difíciles para el estadolibrismo plantear, porque como tú recordarás, uno se enfrenta al planteamiento que le hacen de que un Congreso no puede obligar a otro. Ella tiene toda una discusión de que eso es una cosa limitada, eso no es algo tal como lo presenta. Y entonces ella dice, existen razones, pueden existir razones para que se tenga que tratar la ley 600 y el reconocimiento por el gobierno federal de la soberanía de Puerto Rico como irrevocable, al menos en la ausencia de consentimiento mutuo. El Congreso dijo muy claro, hizo muy claro en la ley 600 que el acuerdo entre el gobierno federal y Puerto Rico era en la naturaleza de un pacto. Ese compromiso solemne, basado en el consentimiento mutuo, de carácter tan profundo entre el gobierno federal y una comunidad de ciudadanos americanos, le ha parecido a muchos como incompatible con el concepto de la revocación unilateral. Y ella está citando esto, como le llaman, con aprobación. Claro. O sea, ella está planteando, mire, en la dimensión de lo que... Ella hasta va a Naciones Unidas en su escrito. Dice, mire, pues aquí fueron a Naciones Unidas, hicieron todas estas representaciones. A base de esas representaciones se sacó a Puerto Rico de la lista de pueblos que no tenían... que no habían alcanzado suficiente gobierno propio. Y eso no tiene efecto. Eso no crea un acuerdo irrevocable. Eso para mí es uno de los grandes avances de esta decisión en el debate, porque... Estoy totalmente de acuerdo contigo porque aclara o quita, separa la paja del grano del debate nuestro, ¿verdad? Porque para los jueces de la Corte Suprema, expertos en derecho y conocedores de la Constitución y del sistema constitucional norteamericano, es muy normal comprender que la norma general de que un Congreso no obliga a otro no es de aplicación general en términos de aplicarle a todos los asuntos. La declaración de la independencia de las Filipinas por el Congreso de los Estados Unidos, nadie puede decir que el Congreso actual la pudiera revocar, que de repente mañana un legislador presenta una medida para revocar la independencia de las Filipinas porque el Congreso de hoy no está atado, no fue binding la decisión del Congreso de hace tantos años. Claro que sería ridículo ni siquiera sugerirlo. Pues lo que está diciendo la jueza Sonia Sotomayor es, tampoco aquí se puede plantear la revocabilidad del pacto entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos por esa razón. Y ella parte de la premisa de que para revocarla necesita lo que los pactos necesitan, que es mutuo consentimiento. Y de nuevo, lo quiero decir, aunque lo pareciera sin ningún tipo de cinismo. Esto no es un invento de los populares. ¿Por qué? Porque de vez en cuando sale, de nuevo, algún político o algún político profesor o algún profesor político a decir que eso es una cosa de los populares. Bueno, pues de repente además es una cosa de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Bueno, por eso, o sea, lo está diciendo una jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No lo están diciendo los 9 jueces, pero digamos todavía tiene dos visiones allí, la del juez Thomas, la de la jueza Sotomayor, y ya no es el estadolibrismo diciendo algo que la gente dice, eso se lo han inventado ustedes, pero no tiene ninguna base. Y la opinión del juez Breyer, reiterada, es a donde tiende la juez Kagan claramente en Sánchez Valle, cuando habla del desarrollo constitucional, de la posibilidad de desarrollo constitucional de Estado libre asociado, o sea, y de el pacto entre los dos pueblos, o sea, no es un tema de los populares en Puerto Rico, es un tema de estricto derecho. Y es un tema que ya está planteado en el mismo corazón del Tribunal Supremo y hay una jueza defendiéndolo agresivamente. Ahora, hay un punto que también aquí se toca mucho, que es otra de estos mitos, de que aquí no hay, que esta constitución, aquí no hay ningún pacto, porque la constitución realmente quien la aprobó fue el Congreso de los Estados Unidos y no fueron los puertorriqueños, que en última instancia fue el Congreso de los Estados Unidos. Ella se mete en ese también y dice, en 1952, tanto Puerto Rico como los Estados Unidos ratificaron la Constitución de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico primero aprobó el borrador de la Constitución en un referéndum. El Congreso luego aprobó ese borrador con modificaciones, apuntando que sería efectivo, o sea, sus modificaciones, solo cuando Puerto Rico declare en una resolución formal su aceptación. Finally, el pueblo de Puerto Rico aprobó la Constitución según modificada en otro referéndum. En otras palabras, nuevamente, la juez, vamos a decir, lo que hasta hoy ha sido un planteamiento de los estadolibristas de que, mire, esto no, sí, el Congreso cuando recibe, como hizo en múltiples ocasiones con las constituciones de varios estados que solicitaban ser admitidos a la Unión Americana como estado, como hizo también con ellos, a Puerto Rico le dijo, esta constitución tiene la forma republicana de gobierno, pero deseamos que ustedes hagan las siguientes modificaciones. Pero no impuso las modificaciones. Si el pueblo de Puerto Rico se requería como quiera ese acto de que regresara a Puerto Rico y Puerto Rico formalmente aceptar esas modificaciones, lo cual ocurre en 2 instancias. Primero, la Asamblea Constituyente se vuelve a reunir, la convocan, acepta las modificaciones y las somete en referéndum. Que no es lo que se exige. Se le exige menos. Y el pueblo de Puerto Rico, o sea, el gobierno de Puerto Rico en aquel momento decide llevarlo a votación. Vamos a hacerlo como la presentamos. Y el pueblo de Puerto Rico vota abrumadoramente por eso. O sea que, de nuevo, a las personas que nos están sintonizando y a esas personas que lo compartan con los demás, o sea, conocer sobre el tema de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Quitando por fin en tanto tiempo el apasionamiento de la tribuna, ya sea de los políticos o de los analistas, la opinión concurrente de la jueza Sotomayor en este caso es una joya, es una obra de arte. En el futuro, y todos los que son abogados lo saben, cada vez que surja el tema del ELA ante el Supremo de los Estados Unidos, todos los jueces, todos sus asistentes jurídicos, todos los litigantes van a tener que lidiar con la opinión de la juez Sotomayor, porque para empezar, saben que esa juez piensa así. No saben a ciencia cierta, salvo por el juez Thomas, cómo piensan los demás. Hay unos claros indicios de que la juez Kagan y el juez Breyer piensan como la juez Sotomayor, pero lo demás es una incertidumbre. Se sabe que los demás rechazan el argumento de Thomas tan extremista, porque no lo adoptaron aquí.
pero ahora tú tienes toda la teoría del Estado Libre Asociado expuesta con aprobación por una jueza muy importante allí. Ella ahora es la líder del bando liberal del Tribunal Supremo, jueza que va a estar allí mucho tiempo y que seguramente va a estar cuando vuelva a subir. Ahora vamos, yo creo, gobernador, al meollo de la cosa, que yo creo, a la clave del tema del Estado Libre Asociado, que es el relinquishment. Eso ha estado dicho por el Tribunal Supremo desde el caso de Flores de Otero, pero lo repiten en Sánchez Valle y aquí lo vuelve a traer la juez Sotomayor y expanden esa discusión, porque antes ha sido una oración, y yo le estoy poniendo una oración, pero le voy a poner las otras. Y ella dice, of critical import here. O sea, lo lleva a un nivel de máxima importancia. El gobierno federal relinquished su control sobre los asuntos locales de Puerto Rico. O sea, el evento constitucional fue un acto que constituyó un relinquishment. Eso lo ha planteado el Estado Librismo siempre, lo ha dicho el Tribunal Supremo, pero no se ha enfocado en lo que eso significa. Ella dice Puerto Rico como un Estado es una entidad política autónoma, soberano sobre los asuntos que no rige la Constitución Federal, que también lo ha dicho antes. Pero aquí viene... José, solo un paréntesis ahí. Es importante que le digamos a los que nos están sintonizando que es relinquishment. O sea, lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos, y hay dos o tres que si la primera vez que lo escuchan, les pido que se agarren de la silla. Lo que dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la mayoría de la Corte en Flores de Otero, o sea que esto es la decisión de la Corte, que la juez Sonia Sotomayor repite hoy, pero este tema en particular no es un tema de una concurrente, esta es la decisión de la Corte Suprema. Es que los Estados Unidos relinquish sus plenary powers over Puerto Rico. José, ¿cómo tú, que lo has pensado tanto, se lo dirías a los que nos están escuchando? Porque la gente ha escuchado tantas veces que Puerto Rico está, incluyendo de algunos populares, que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso. Que entregó. ¿Qué dice la Corte Suprema de eso? Bueno, por eso. Bueno, pero ahora vamos a cómo ella lo explica, pero relinquish es renunciar, puede ser entregar, transferir. Y eso atémoslo al planteamiento que ella hace de que esto es algo que se hace de manera irrevocable, salvo por mutuo consentimiento, no faltaba más. Si las dos partes quieren cambiarlo, pues. Pero unamos todo ese pensamiento. Esta es una relación irrevocable. El Congreso relinquish. Por eso ella dice lo que leímos al principio, si esto lo hubieran planteado desde el ángulo de la ley 600, ¿sabe Dios cuál hubiera sido el resultado? Porque hay que plantearse si el gobierno federal puede nombrar funcionarios locales cuando ha renunciado a sus poderes sobre los asuntos locales. Entonces, aquí viene, vamos a decir, a ti va a ser un canasto de 3 puntos de la juez Sotomayor, porque esto viene yo creo que una de las citas, ella recoge esto no está haciendo la cita que el gobernador va a recordar, pero que es una de las citas que al gobernador le gustan. Y lo que está diciendo la juez Sotomayor aquí es una nueva lectura para el tribunal. No para la discusión aquí, porque los estadolibristas lo hemos planteado así antes, pero ella le está dando un nuevo enfoque a la cláusula territorial. Dice, mire, la cláusula territorial provee no solamente para el poder de hacer todas las reglas
con respecto a los territorios, que eso es lo que siempre se dice en el debate político de los poderes plenarios. Mire que la cláusula territorial dice que el Congreso tiene el poder to make all needful rules. Pero ella dice, sí, pero también dice que tiene el poder de disponer de ellos. Que fue lo que pasó con Filipinas. Y aquí es que viene lo importante, lo cual necesariamente incluye el poder de renunciar a la autoridad de legislar sobre ellos. Y algunos han insistido que el poder de ceder autoridad existe no menos en la ausencia de una entrega completa a través de la independencia o la estadidad. El gobernador recordará la cita que a él le gusta tanto, que se le atribuía a Rehnquist, pero que resulta que es de un memorando más antiguo en el Departamento de Justicia, sobre el partial relinquishment, que no quiere decir, o sea, que la cláusula territorial, si tú tienes todos los poderes, pues tiene, dentro de todos los poderes está el poder de renunciarlo, entonces, porque si no, no los tienes todos, ¿verdad? Claro. Y que no, nada en la cláusula territorial establece que tú no puedas gradualmente o parcialmente renunciar a tus poderes. O sea, no es necesario renunciar los poderes convirtiendo un territorio en un país independiente o admitiéndolo como Estado. Puedes hacer un partial relinquishment y eso es lo que ella entiende que sucedió en el caso de Puerto Rico. Y así lo dice. Entonces, de nuevo, por eso decía que la gente que nos está oyendo, algunos se van a tener que agarrar de la silla, porque se ha repetido tantas veces en el debate político, y quiero subrayarlo, porque este debate del que José Alfredo y yo estamos hablando es un debate jurídico con consecuencias políticas, por supuesto. ¿Por qué? Porque el sistema constitucional de los Estados Unidos es la Corte Suprema quien decide qué es legal y qué no, qué es constitucional y qué no, ¿verdad? Cómo se entiende la ley y qué cabe dentro de la Constitución y qué no, ¿verdad? Pues la Corte Suprema ha dicho en Flores de Otero, en el Pleno, y ahora nos lo recuerda la jueza Sonia Sotomayor en esta concurrente, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos renunció, entregó parte de esos poderes plenarios a Puerto Rico en el 1952. Entonces, recuerdo una conversación que yo tenía con el gobernador Hernández Colón, donde coincidía con él. Si entrega parte, ya no son plenarios. Pues plenarios tienes que tenerlos todos, ¿no? Y plenarios tiene que incluir el poderlos entregar, porque si no los puedes entregar, no son plenarios. Y si tenías los poderes plenarios y entregaste parte, pues ya no tienes todos los poderes plenarios. Y además de eso, nos recuerda la jueza Sonia Sotomayor que la naturaleza del pacto solo puede ser revocada por mutuo consentimiento. Entonces vemos cómo aquellos que no están metidos aquí, habiendo a ver qué lado favorecen con lo que dicen, ya sea porque forman parte del lado o porque quisieran, se dan con la pared jurídica de la Corte Suprema de los Estados Unidos y un poco le cambia la información al país. Aquellos, los que dicen lo que dicen sobre la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, pero son detractores de Estados Unidos, tienen derecho a su opinión. Y eso es muy válido. Y algunos de ellos, gente que queremos mucho y que son gente inteligente. Pero como diría un excongresista de los Estados Unidos, usted puede tener derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus hechos. Lo que ha dicho la Corte Suprema es el derecho. Eso es. Y mira, hay uno de los participantes o de los asistentes hace una pregunta que va a ayudar a contestarla la próxima pantalla que voy a poner, que es una pantalla ya directa de la misma opinión, de una de las páginas de la opinión, que yo creo que es para un semi-privilegio personal, pero contesta la pregunta que esta persona hace. Dice, si en efecto hubo una sesión de poderes plenarios por parte del Congreso
¿cuáles serían los poderes relinquish? Bueno, los poderes de antes, el Congreso de Estados Unidos era el que determinaba cuándo se elegían los senadores, cuántos senadores se elegían, cómo se elegía la Cámara. Toda la legislación de Puerto Rico tenía que ser enviada al Congreso de los Estados Unidos para revisión. Todo eso se elimina. El nombramiento de nuestros jueces. El nombramiento de los jueces. Son los puertorriqueños, a partir de ahí, los que deciden cuándo es que se elige gobernador, cuándo es que se elige y cuántos legisladores puede haber. Aquí hubo una votación de unicameralidad que no tenía validez porque no se hizo siguiendo el formalismo constitucional, pero eso es una decisión de los puertorriqueños. Antes no, antes era una decisión del Congreso de los Estados Unidos, pero... Qué buen punto. Quiero, o sea, si los puertorriqueños quisiéramos y más allá de un referéndum aquel que hicimos que no siguió, ¿verdad?, el mecanismo que la Constitución exige para lograrlo. Aquello fue más una gran encuesta que hizo el gobierno, ¿no? Si los puertorriqueños quisiéramos poner un sistema unicameral, lo podríamos hacer. Exacto. Antes del 52, ¿no? Antes del 52, nuestras dos cámaras era porque Washington quería. Y los jueces de la Corte Suprema, nuestros jueces, los que ven nuestros casos, para que la gente que nos está viendo lo sepa, los nombraba el presidente de los Estados Unidos, no los nombraba el gobernador de Puerto Rico. Y nuestra capacidad de recaudo de impuestos tenía que ser delegada. O sea, de hecho, había discutido previamente, la jueza de Nueva York incluso dice, no fue un acto simbólico lo que pasó en el 52, una transferencia de derechos. Exacto. De poderes. Le voy a dar un ejemplo más. La bandera de Puerto Rico era ilegal previo al 52. La bandera monoestrellada, la del triángulo y la raya, era ilegal previo al 52. Por eso es que Muñoz dice en el discurso que hoy la rescatamos para el pueblo de Puerto Rico. Para todos en Puerto Rico. Para todos. Con todo significado. Ahora, yo estoy seguro, gobernador, que esto para ti te debe haber causado una sonrisa. Quizás se te nublaron los ojos, pero la jueza Sotomayor cita a Rafael Hernández Colón en su decisión y la cita en el lugar más contundente. Por eso, contrario a las otras pantallas que han sido una reproducción tipográfica de lo que allí se decía, en esta yo pongo la página como está en la decisión, para que la veamos y disfrutemos, y contesta en parte lo que la pregunta que hizo la persona. Voy a tratar de traducir mientras la leo, como dicen en los otros casos. La juez dice, mire, Puerto Rico pudiese ser un territorio sujeto en cierta medida a la autoridad de la cláusula territorial, pero aún suponiendo que la cláusula territorial le permite al Congreso aprobar leyes con respecto a Puerto Rico, hay todavía unas cosas que la cláusula no le permite hacer. No le permite al Congreso revocar por mera implicación la autoridad que le confirió al pueblo de Puerto Rico a escoger sus oficiales gubernamentales. No necesariamente le da al Congreso licencia para revocar unilateralmente un instrumento que concebiblemente solo puede ser alterado por consentimiento mutuo. Wow. No necesariamente le permite al Congreso declarar por decreto que la ley debe tratar su ejercicio de autoridad bajo la cláusula territorial como territorial en vez de federal y respectivamente del pacto al que entró con el pueblo de Puerto Rico, dejándole toda la autoridad territorial a ellos. Referencia, Hernández Colón, la evolución de los gobiernos democráticos bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. O sea,
parece un discurso político, parecería lo que dirías tú, lo que diría yo, pero ver que está citando, que queda en la corte para todos los casos futuros, el pensamiento de Rafael Hernández Colón citado por la jueza Sotomayor es algo que debe dar satisfacción a toda persona que cree en el Estado Libre Asociado. Y a todos los puertorriqueños. Digo que la Corte Suprema está utilizando un tratadista puertorriqueño, en este caso un exgobernador, pero lo está citando como tratadista. Lo que está citando la jueza Sonia Sotomayor es un artículo de revista jurídica que publicó Hernández Colón en una revista jurídica de los Estados Unidos en el 2017. Digo, para que tengamos conciencia de hasta cuándo Hernández Colón estaba trabajando hasta el año pasado. Y en el 2017 publica este artículo. La jueza Sonia Sotomayor lo cita como fuentes de derecho, ¿verdad? Los artículos de revistas jurídicas son fuente persuasiva de derecho y persuade la opinión de la juez y lo utiliza como fuente de derecho, ¿verdad? Además de hacernos sentir orgullosos como puertorriqueños, los abogados puertorriqueños nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Pero recuerdo que en aquel momento tratamos mucho de que los que discuten este tema cotidianamente en Puerto Rico leyeran el artículo. Pero no lo leyeron. No. Lo leyó quien lo tenía que leer, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y lo cita con aprobación. Y entonces un poco tiene que hacerle enrojecer la cara a aquellos que cotidianamente opinan y uno que ha leído se da cuenta que opinan sin leer. Bueno, y que opinan si leen sin leer con honestidad intelectual. Claro. Pero tú y yo, que trabajamos muchas cosas junto a mi papá, y siempre nos asombrábamos de cómo él podía prever las cosas. Él escribe esto en esa revista jurídica para dejar su teoría plasmada en un escrito en inglés porque sería accesible a los jueces. O sea, él deja esto de estas cosas que él no desperdiciaba un segundo. Y esa satisfacción de que ese último trabajo jurídico de él fuese recogido por el Tribunal Supremo y esté ahora ahí plasmado. Y quiero... El Colón no termina. Bueno, sigue argumentando a favor del Estado Libre Asociado. Y hay un tema que la juez Sotomayor también cita a Samuel Issácaro. Que también este es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Nueva York, que hasta hace pocos años no había tenido ningún contacto con el tema de Puerto Rico y se adentra en él por una contratación que hubo para que hiciera un análisis objetivo precisamente porque nunca había tocado el tema de Puerto Rico y se entendía que no estaba parcializado. Pues él ha escrito un artículo de revista jurídica que la juez Sotomayor lo cita. Y tú sabes el cuento que yo he hecho. Ese escrito se recibe cuando mi papá ya está enfermo y ya está encamado. El escrito de Issácaro. Issácaro, sí. Y yo le digo, mira, ha salido esto, te lo voy a leer. ¿Tú has oído este cuento antes? Sí. Y yo le estoy leyendo esto y veo que cierra los ojos. Y creo que se ha dormido. Y leo un poquito más y me callo. Porque voy a leer, estoy leyendo a una persona que se durmió. Y entonces él con los ojos cerrados dice, ¿por qué paraste? Sigue. Es que él fue hasta el último momento, estaba en esta lucha. Pero bueno, pero en fin, no nos pongamos sentimentales aquí. Quiero explicar algo porque que lo entendemos fácilmente tú y yo, pero para los que nos están sintonizando. Cuando
José dice que nosotros nos maravillábamos de cómo Hernández Colón estaba siempre adelantado a lo que iba a suceder en estos temas, en muchos temas. La primera vez que surge es que yo no me acuerdo exactamente el orden de la conversación, pero luego de una reunión que yo tuve con Hernández Colón, José me pregunta sobre la reunión y yo le digo, es que con tu papá es bien difícil saber porque yo sé lo que él me está diciendo, pero yo sé que él está pensando 3 curvas más adelante. O sea, él me está hablando de hoy, pero yo sé que él no está pensando solo en lo de hoy, él me está preparando para dentro de 3 curvas. Yo quiero saber lo que va a pasar en 3 curvas, que me lo diga. Era todo el que tuvo ese contacto. Yo he hablado con abogados que litigaron contra él. Pues él llevó algunos casos como ex gobernador. Y todos dicen eso estaba a otro nivel, que es el lado de Hernández Colón que la gente no vio, el jurista. Y él aquí lo demuestra en esta decisión de la juez Sotomayor. Para mí, dije hoy en un programa de radio que yo veía esto ahora como a la analogía de un juego de béisbol. Digo béisbol porque el Supremo tiene 9 jueces y el béisbol se juega con 9 jugadores y a 9 entradas. En un dugout, dirigiendo uno de los equipos, está la jueza Sonia Sotomayor. En el otro está con sus poderes plenarios absolutos el juez Thomas. Yo estoy en palco detrás del dugout aplaudiendo a la jueza Sonia Sotomayor y ahí voy a estar durante todo este juego. Quiero ver quiénes están en el palco del juez Thomas allá aplaudiendo al juez Thomas en esta, porque si el ELA es, como dice la jueza Sonia Sotomayor, que es, entonces, y eso derriba las incomodidades que muchos han expresado en torno a Lela, pues entonces, ¿a dónde vamos de aquí? Que eso yo se lo planteé a alguien hoy, y digo, bueno, pero tú te quejas de que Lela es esto, que Lela es lo otro, que Lela es lo otro. Si el Tribunal Supremo dice que no es así, entonces, ¿cuál es el problema? Y es como lo dice, parte de la tristeza de nuestro país y que en realidad es lamentable, es la simpleza con la que se se discuten temas tan profundos como este y tan determinantes para la calidad de vida del puertorriqueño como este y para el orgullo de los puertorriqueños por lo que hemos logrado. Viendo lo que está pasando en los Estados Unidos hoy, realidades muy difíciles, ajenas a nuestras realidades, que también en otras faenas son difíciles. Los temas serios se tienen que atender con seriedad. Yo creo que además de la profundidad jurídica, además del conocimiento histórico, la aportación que hace la jueza Sonia Sotomayor con esta opinión concurrente y con las fuentes de derecho que cita, es un poco ilustrar aquellos que cotidianamente quieren discutir. Ayer yo leí de políticos puertorriqueños, de posiciones más relevantes a las posiciones menos relevantes, salir a hablar de la opinión de la Corte, obviamente sin leerla, porque empezaron a hablar del estatus, cuando en la Corte Suprema dice en la opinión, no es que uno lo interpreta, dice, no vamos a discutir aquí el tema de la relación. Vimos la oración donde lo dice. Entonces yo vi a políticos de nuevo de alta envergadura en nuestra política cotidiana, como a columnistas en el periódico de hoy, atendiendo la decisión de la Corte de ayer, desde la perspectiva del estatus que la Corte afirma no atender. Bueno, entonces, pero gobernador, digo más. Él se ríe porque le incomoda que yo le diga gobernador, pero hay que ser formales aquí. Yo recibí la decisión del Tribunal Supremo
en el segundo en el que el Tribunal Supremo la emitió. Por lo tanto, comencé a leerla tan pronto como cualquiera pudiese comenzar a leerla. Nadie podía haberla comenzado a leer. Puede haber empezado a la misma vez que yo, pero antes que yo no pueden haber empezado. Yo estoy recibiendo textos sobre reacciones que se están dando a la opinión y yo todavía no he terminado de leerla. Ok. Yo no estoy diciendo que es que yo lea más rápido que todo el mundo. Lo que estoy diciendo es, yo sometí un alegato en el caso. Yo leí todos los alegatos del caso. Yo estuve en la argumentación oral del caso. En otras palabras, estoy familiarizado con el tema que se está discutiendo en el caso. Por ende, debiera poder leer la decisión a un paso más rápido que el que no está tan familiarizado con la controversia que está planteada, por la naturaleza de que cuando tú te has adentrado en el tema, entonces yo decía, pero ¿cómo esta persona puede ya estar dando? No, es que es imposible, no la puede haber leído, porque a menos que tenga sea una persona superdotada. Estaban opinando sin leer. Y es así, es así. Digo más, y me atrevo a señalar que la mayoría de las personas que comentan públicamente sobre la decisión de Sánchez Valle no lo han leído. Bueno, eso lo sabemos. Ahora, que no lo han leído. Oye, un punto más, porque yo hago la promesa de que estas cosas toman una hora, ¿verdad? Pero un punto más que a mí esto me asombró. No es tan importante como todo lo demás que hemos dicho, pero me asombró porque yo no recuerdo que nadie lo haya planteado. Tanto la mayoría como la jueza Sotomayor le atribuyen los males económicos a Puerto Rico a la pérdida de la 936. Importantísimo. O sea, que el Tribunal Supremo haga ese comentario, diga, mire, ahí había, la jueza Sotomayor lo dice, mire, allí había prosperidad. La 936 le trajo a Puerto Rico, le creó a Puerto Rico una base industrial farmacéutica fuerte. La pérdida de eso es lo que ha causado todo este descalabro que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué ellos se sintieron en la necesidad de subrayar? Porque eso lo hace la mayoría también. La opinión mayoritaria lo dice. Lo dice del saque, lo dice cuando empieza. Es una gente que está pendiente de los asuntos de Puerto Rico, muy atentos a los asuntos de Puerto Rico. Bueno, algo más. Y que he estudiado, agradecido a la Fundación, a José, a ti, por supuesto, y a todos los que se han mantenido, ¿verdad?, sintonizándonos en esta conversación, a los que han enviado sus saludos y comentarios, muchas gracias, y a los que enviaron preguntas, pues también. Nada, y seguiremos viendo por ahí. Algunos han planteado que se le mande la opinión, han dado email, se le enviará la opinión. Espero que esto haya sido un buen repaso de lo que dice ese caso, con citas concretas del caso. No nos hemos sentado aquí a inventar lo que dice el caso, sino que hemos guiado la discusión a base de citas directas del caso para que ustedes vean qué exactamente dice. Buen caso y esperemos que sirva como base para el futuro. Así es que buenas noches a todos y gracias gobernador, por comparecer y por este diálogo que hemos tenido. Buenas noches.